La madrugada del 24 de mayo de 1989 amaneció con una neblina espesa que cubría las calles de Tijuana como un manto gris. El padre Joaquín Medina caminaba por la avenida Revolución con paso apresurado, su sotana negra ondulando con el viento frío que venía del Océano Pacífico. A sus 52 años, había visto muchas cosas en esa ciudad fronteriza que crecía sin control, donde el sueño americano se mezclaba con la desesperación de miles que intentaban cruzar al otro lado. Pero esa mañana, algo en el aire le provocaba una inquietud que no lograba explicar. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se alzaba imponente en el centro de la colonia Zona Centro, sus paredes de cantera rosa, brillando tenuemente bajo las primeras luces del día. Joaquín había servido allí durante 25 años, convirtiéndose en una figura respetada y querida por la comunidad. Conocía cada confesión, cada secreto, cada dolor de las familias que acudían a él buscando consuelo espiritual. Pero ahora, mientras subía los escalones hacia la entrada lateral de la parroquia, sus manos temblaban al sostener la llave. Dentro de su bolsillo, llevaba una carta anónima que había recibido la noche anterior, deslizada por debajo de la puerta de su habitación en la rectoría. Las palabras estaban escritas con letra temblorosa. Padre, si valora su vida, deje de hacer preguntas sobre el dinero. Hay cosas que es mejor no saber. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote estas historias. Joaquín había comenzado a sospechar hacía 3 meses, cuando el obispo Ramiro Salazar llegó a Tijuana con una comitiva inusualmente lujosa. El obispo, un hombre de 60 años con cabello plateado, perfectamente peinado y trajes eclesiásticos bordados con hilo de oro, había asumido el control de las finanzas de varias parroquias en la diócesis. Decía que era parte de una renovación administrativa ordenada desde la Ciudad de México, pero Joaquín notó algo extraño. Cada vez que preguntaba sobre los fondos destinados a programas sociales, recibía respuestas vagas y evasivas. La parroquia tenía un comedor comunitario que alimentaba a 200 personas diarias, principalmente migrantes centroamericanos y familias pobres de las colonias marginales que rodeaban el centro. Joaquín había solicitado más recursos para ampliar el programa, pero el obispo Salazar le había negado el apoyo, alegando restricciones presupuestarias. Sin embargo, esa misma semana, Joaquín vio cómo se instalaban candelabros de oro macizo en la capilla privada del obispo y cómo llegaban camionetas Suburban negras con hombres de traje que no parecían tener nada que ver con asuntos eclesiásticos. Dentro de la parroquia, la sacristía estaba silenciosa. Joaquín encendió las velas del altar y se arrodilló para rezar sus oraciones matutinas, pero su mente no encontraba paz. Pensaba en Rosa Jiménez, la contadora que había trabajado para la diócesis durante 15 años. Ella había acudido a él hacía 2 semanas, con lágrimas en los ojos, diciéndole que había descubierto irregularidades en los libros contables. Padre, hay millones de pesos que entran y salen sin justificación. Cuentas en el extranjero, donaciones fantasma, transferencias a empresas que no existen, le había susurrado Rosa en el confesionario, usando el sacramento como protección para revelar lo que sabía. Joaquín le había aconsejado que guardara silencio mientras él investigaba discretamente, pero Rosa estaba aterrorizada. Me están vigilando, padre. Siento que alguien me sigue cuando salgo del trabajo. Anoche encontré mi apartamento revuelto, aunque no se llevaron nada. Joaquín la había tranquilizado, prometiéndole que hablaría con personas de confianza en la Arquidiócesis de México. Pero Rosa Jiménez no apareció más. Su hermana reportó su desaparición a la policía judicial 5 días después.
La última vez que alguien la vio fue saliendo de la oficina diocesana en la colonia Cacho, subiendo a un taxi amarillo que nadie pudo identificar. La policía interrogó brevemente al personal de la diócesis, pero el caso fue archivado con una rapidez sospechosa. Probablemente se fue con un novio a Estados Unidos, había dicho el comandante Esteban Cortés, un hombre corpulento con bigote espeso que tenía fama de ser flexible con quienes tenían dinero o influencia. Joaquín no podía aceptar esa explicación. Rosa era una mujer devota, madre soltera de 2 niños pequeños que vivían con su hermana. Jamás los abandonaría. Él había comenzado su propia investigación, hablando con empleados de la diócesis, revisando documentos que Rosa le había dejado en un sobre Manila antes de desaparecer. Lo que encontró lo dejó helado. Transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, recibos de propiedades en Rosarito Beach, registradas a nombre de empresas fantasma, y lo más perturbador, fotografías de reuniones entre el obispo Salazar y reconocidos narcotraficantes de Tijuana. En una de esas fotografías, tomada en lo que parecía ser un rancho en las afueras de la ciudad, Joaquín reconoció a Héctor Villareal, apodado El Tigre, uno de los operadores más poderosos del cártel de Tijuana. Villareal estaba de pie junto al obispo Salazar, ambos sosteniendo copas de vino, sonriendo para la cámara. Detrás de ellos se veía una capilla privada con vitrales elaborados. Joaquín guardaba esas fotografías y documentos en una caja fuerte escondida detrás de un retablo en la sacristía. Sabía que estaba jugando con fuego, pero su conciencia no le permitía quedarse callado mientras la iglesia que él amaba era corrompida desde dentro. Había decidido contactar a un periodista de confianza, Mauricio Salinas, del semanario Z, conocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico y la corrupción en Baja California. Habían acordado reunirse esa tarde en un café discreto de la colonia Hipódromo, pero alguien más sabía de sus planes. A las 9 de la mañana, mientras Joaquín preparaba la misa dominical, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era el monaguillo, un niño de 12 años llamado Toño, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «Padre, padre, hay policías afuera, dicen que necesitan hablar con usted urgentemente». Joaquín sintió cómo se le helaba la sangre. Se quitó la casulla ceremonial y salió por la puerta principal de la parroquia. 2 patrullas de la policía judicial estaban estacionadas en la calle, sus torretas apagadas, pero su presencia intimidante. El comandante Cortés bajó de uno de los vehículos acompañado de 3 agentes más. Su expresión era seria, casi amenazante. «Padre Medina, necesitamos que nos acompañe para hacerle algunas preguntas», dijo Cortés sin ningún preámbulo de cortesía. «¿Preguntas sobre qué, comandante?», preguntó Joaquín, manteniendo la calma aunque su corazón latía con fuerza. «Sobre la desaparición de Rosa Jiménez. Han surgido nuevas informaciones que lo involucran a usted». Joaquín sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué me involucran? Comandante, yo reporté mi preocupación por Rosa hace semanas. Fui yo quien insistió en que investigaran su desaparición. Precisamente por eso, padre, algunos testimonios sugieren que usted tenía una relación inapropiada con la señorita Jiménez y que ella amenazó con exponer esa relación». La acusación era tan absurda que Joaquín casi se rió, pero vio la seriedad en los ojos de Cortés y comprendió que esto era una trampa cuidadosamente preparada. «Eso es completamente falso. Rosa era una feligresa, nada más, y usted lo sabe, comandante». «Entonces no tendrá problema en acompañarnos para aclarar las cosas», dijo Cortés, haciendo un gesto a sus agentes. Joaquín sabía que si subía a esa patrulla, tal vez no volvería a salir con vida. O peor, podrían fabricar evidencias, forzar una confesión. Miró hacia la parroquia,
donde un grupo de feligreses se había reunido en la entrada, observando la escena con preocupación. Entre ellos, reconoció a doña Magdalena Ruiz, una mujer de 70 años que había sido como una madre para él durante todos esos años en Tijuana. Sus ojos reflejaban terror. «Permítame al menos cambiarme y avisar a mi superior», dijo Joaquín, tratando de ganar tiempo. «No hay tiempo para eso, padre. Vamos». En ese momento, un automóvil Lincoln Continental negro se detuvo frente a la parroquia. De él descendió el licenciado Fernando Ávila, uno de los abogados más respetados de Tijuana y miembro prominente de la comunidad católica. Era un hombre alto, de unos 65 años, con cabello blanco y porte distinguido. Joaquín lo conocía de las misas dominicales, donde siempre se sentaba en las primeras filas con su esposa. «Comandante Cortés», dijo Ávila con voz firme, acercándose al grupo. «¿Puedo preguntar qué está sucediendo aquí?» «Asuntos policiales, licenciado, no es de su incumbencia. El padre Medina es mi cliente y amigo. Todo lo que tenga que ver con él es de mi incumbencia. ¿Tiene una orden de aprehensión?» Cortés apretó la mandíbula. «Estamos siguiendo un procedimiento de investigación rutinario. Entonces, el padre Medina tiene derecho a representación legal. No irá a ninguna parte sin mi presencia». Ávila se volvió hacia Joaquín. «Padre, no diga nada sin que yo esté presente. Y comandante, si intenta llevárselo sin los procedimientos legales apropiados, presentaré una demanda formal ante la Procuraduría de Justicia del Estado». La tensión en el aire era palpable. Los feligreses se habían acercado más, formando un semicírculo protector alrededor de su párroco. Cortés miró a su alrededor, evaluando la situación. Finalmente dio un paso atrás. «Muy bien, licenciado, pero esto no termina aquí. Padre Medina, no salga de la ciudad. Volveremos con las preguntas necesarias». Hizo una señal a sus hombres y regresaron a las patrullas que arrancaron con un rugido de motores. Cuando se fueron, Joaquín sintió que sus piernas apenas lo sostenían. Ávila lo tomó del brazo. «Padre, necesitamos hablar, ahora». Entraron a la rectoría, donde Ávila cerró la puerta con llave. «Padre Medina, sé lo que está investigando y sé que está en grave peligro». Joaquín lo miró sorprendido. «¿Cómo? Porque Rosa Jiménez también vino a verme 2 días antes de desaparecer. Me trajo copias de documentos, me contó todo sobre el obispo Salazar y las operaciones de lavado de dinero a través de la diócesis. Me pidió consejo legal sobre cómo proceder». «¿Y qué le dijo?» Ávila se sentó pesadamente en una silla, de repente pareciendo mucho mayor. «Le dije que fuera directamente a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, que este asunto era demasiado grande para las autoridades locales. Le di nombres de contactos en el gobierno federal, pero antes de que pudiera hacer nada, desapareció. ¿Cree que está muerta?» «Rezo para que no, pero...» Ávila negó con la cabeza. «El cártel no deja testigos, padre. Y si el obispo Salazar está trabajando con ellos, tiene acceso a recursos ilimitados para silenciar a cualquiera que represente una amenaza». Joaquín se dejó caer en otra silla, sintiendo el peso de la realidad. «¿Qué hago entonces? No puedo quedarme callado. Esto va contra todo lo que representa la Iglesia. Lo sé, padre, por eso voy a ayudarlo, pero necesitamos ser muy cuidadosos. Primero, ¿dónde están los documentos que Rosa le dio?» Joaquín señaló hacia la sacristía. «En una caja fuerte detrás del retablo de San Judas Tadeo». «Bien, esta noche vendrá conmigo, se quedará en mi casa donde estará más seguro. Y mañana temprano yo personalmente llevaré esos documentos a la Ciudad de México. Tengo contactos en la Secretaría de Gobernación que pueden iniciar una investigación federal».
¿Qué hay de la cita con el periodista Mauricio Salinas? Quedamos de vernos esta tarde. Ávila reflexionó un momento. Esa reunión podría ser una trampa, padre. Si lo están vigilando, saben de esa cita, pero Salinas es un buen hombre, valiente. Si vamos ambos con precauciones, podría funcionar. Él puede publicar la historia mientras nosotros llevamos el caso a las autoridades federales. La presión pública será nuestra mejor protección. Así fue como esa tarde de mayo de 1989, 3 hombres se reunieron en una mesa al fondo del Café La Especial, en la colonia Hipódromo. Joaquín llevaba ropa civil para no llamar la atención, y Ávila había llegado en un taxi común en lugar de su Lincoln. Mauricio Salinas, un periodista de 38 años con barba cerrada y ojos agudos, escuchó todo lo que tenían que decir mientras tomaba notas en un cuaderno pequeño. «Esto es enorme», dijo finalmente, mirando las fotografías que Joaquín había traído en un sobre Manila. «Si publicamos esto, van a venir por nosotros con todo». «Lo sé», dijo Joaquín. «Pero no puedo vivir conmigo mismo si no hago algo. Rosa desapareció porque intentó hacer lo correcto. No puedo dejar que su sacrificio sea en vano». Salinas asintió lentamente. «Mi director va a pensar que estoy loco, pero esta es exactamente la clase de historia que necesita ser contada. Dame 3 días para verificar la información, hablar con fuentes adicionales y preparar el artículo. Lo publicaremos el próximo domingo en la portada». «¿3 días?», preguntó Ávila con preocupación. «No sé si tenemos tanto tiempo. Es lo mínimo que necesito para hacerlo bien. Si publicamos algo a medias, nos destruirán con demandas y desacreditaciones. Necesito que esto sea hermético, irrefutable». Acordaron mantener contacto diario. Joaquín se iría esa noche a casa de Ávila, quien vivía en una residencia vigilada de la colonia Chapultepec. Salinas comenzaría su investigación de inmediato, usando sus contactos en el mundo del periodismo de investigación. Pero mientras salían del café, ninguno de ellos notó al hombre sentado en una mesa cerca de la ventana, con un periódico doblado frente a él y un radio portátil cerca de su mano. Julio Rentería, un exjudicial que ahora trabajaba como sicario para el cártel, había seguido cada palabra de la conversación. Levantó el radio y habló en voz baja. «Los tengo identificados a los 3. ¿Cuáles son las órdenes?». La voz que respondió del otro lado era fría y calculadora. «Síguelos. Quiero saber dónde duermen, con quién hablan, a dónde van, y prepara al equipo. Vamos a necesitar hacer una limpieza completa». Esa noche Tijuana siguió su ritmo frenético de ciudad fronteriza. Las luces de neón de la Avenida Revolución parpadeaban en la oscuridad, los bares y clubes nocturnos llenándose de turistas americanos y locales en busca de diversión. Pero en la colonia Chapultepec, en la elegante residencia de Fernando Ávila, un hombre de fe rezaba en silencio, sabiendo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Joaquín Medina no podía saber que en los próximos días la ciudad de Tijuana sería sacudida por eventos que expondrían una red de corrupción más profunda de lo que nadie imaginaba. Que su búsqueda de la verdad desataría una cadena de acontecimientos que llegaría hasta los niveles más altos del poder en México. Y que antes de que todo terminara, muchas vidas cambiarían para siempre. Algunas se perderían, y los oscuros vínculos entre el poder y la fe quedarían expuestos ante los ojos de una nación conmocionada. Pero por ahora, solo podía rezar y esperar que la luz de la verdad fuera más fuerte que las sombras que amenazaban con consumirlo todo. La mañana del 25 de mayo amaneció con un cielo despejado sobre Tijuana. Fernando Ávila preparó café fuerte en la cocina de su residencia mientras Joaquín se levantaba después de una noche de sueño inquieto.
La casa era espaciosa, con muebles de caoba oscura y fotografías familiares colgando en las paredes. Ávila con su esposa Mercedes, en su boda hace 40 años. Sus 3 hijos graduándose de la universidad, nietos corriendo en un jardín soleado. Era una vida construida con décadas de trabajo honesto, y ahora todo eso podría estar en riesgo. ¿Cómo durmió, padre?, preguntó Ávila sirviendo 2 tazas de café. Poco, admitió Joaquín, sentándose a la mesa del comedor. Sigo pensando en Rosa, en dónde podría estar, si es que todavía... No piense en eso ahora, interrumpió Ávila suavemente. Necesitamos enfocarnos en lo que podemos hacer. Esta mañana voy a llamar a mis contactos en la capital. El licenciado Gustavo Hernández trabaja en la Procuraduría General de la República. Es un hombre íntegro. Si alguien puede iniciar una investigación federal seria, es él. Joaquín asintió, tomando un sorbo del café amargo. ¿Y qué hay de su familia, licenciado? ¿No los está poniendo en peligro al ayudarme? Ávila miró hacia la fotografía de su esposa en la repisa. Mercedes está visitando a nuestra hija en San Diego. Se quedará allá unas semanas, es mejor así. Y mis hijos, bueno, ellos están grandes, tienen sus propias vidas, saben cuidarse. Hizo una pausa. Padre, yo también he estado investigando al obispo Salazar desde hace meses. Cuando Rosa vino a verme, confirmó sospechas que yo ya tenía. ¿Qué clase de sospechas? El obispo no llegó a Tijuana por casualidad. Fue transferido aquí desde Culiacán después de que surgieran rumores sobre su cercanía con ciertos personajes del narcotráfico sinaloense. La iglesia lo movió discretamente para evitar un escándalo, pero en lugar de apartarse de esas conexiones, las expandió aquí en Baja California. Ávila sacó un folder de su maletín. He documentado varias transacciones de propiedades. La diócesis ha comprado ranchos, casas de playa, edificios comerciales, todo pagado en efectivo. Las sumas son astronómicas, muy por encima de lo que una diócesis regional podría generar legítimamente. Joaquín examinó los documentos. Había escrituras, recibos bancarios, registros de propiedades. Todo parecía legal en la superficie, pero los montos eran sospechosos. Un rancho de 50 hectáreas en el Valle de Guadalupe, comprado por $2 millones en efectivo. Una mansión en Rosarito Beach por $1,5 millones. Un edificio de oficinas en la zona Río por otro $1 millón. ¿De dónde viene todo este dinero?, preguntó Joaquín. Esa es la pregunta de los $2 millones, literalmente. Mi teoría es que la diócesis se ha convertido en una operación de lavado de dinero. El cártel necesita formas de limpiar sus ganancias, convertir efectivo en activos legítimos. ¿Qué mejor que usar instituciones religiosas? Nadie cuestiona las finanzas de la Iglesia, tienen una protección cultural y legal casi absoluta. El teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Ávila contestó con cautela. Bueno, era Mauricio Salinas. Licenciado, necesito verlos hoy. He encontrado información que necesitan escuchar de inmediato. ¿Qué clase de información? No por teléfono. ¿Pueden reunirse conmigo en 2 horas? Hay un taller mecánico en la colonia Libertad, en la calle Durango. El dueño es amigo mío. Nos prestará su oficina. Nadie nos buscará allí. Ávila miró a Joaquín, quien asintió. Allá estaremos. 2 horas después, conducían por las calles polvorientas de la colonia Libertad, una de las zonas más populares de Tijuana. El taller mecánico era un edificio de bloc sin pintar con 3 bahías de reparación y varios autos desmantelados en el patio. Mauricio Salinas los esperaba en la puerta, vestido con jeans y una chamarra de mezclilla, tratando de pasar desapercibido. En la pequeña oficina del taller, entre calendarios de modelos y herramientas oxidadas,
Salinas desplegó varios documentos sobre un escritorio metálico. He estado haciendo llamadas toda la mañana. Tengo un contacto en la Dirección Federal de Seguridad que me debe varios favores. Me confirmó que hay una investigación federal sobre el cártel de Tijuana, pero el caso se ha estancado porque tienen infiltración en todas las agencias locales. Eso no es ninguna sorpresa, dijo Ávila. Pero hay más. Rosa Jiménez no es la primera persona de la diócesis que desaparece. Hace 8 meses, un sacerdote joven llamado Padre Esteban Mora fue encontrado muerto en un barranco cerca de la presa Rodríguez. La policía lo catalogó como suicidio, pero la familia nunca creyó esa versión. Mora había estado trabajando como asistente administrativo del obispo Salazar. Joaquín sintió un escalofrío. ¿Por qué nunca escuché sobre esto? Porque la iglesia mantuvo todo muy callado. El funeral fue discreto, apenas se mencionó en los periódicos locales, pero hablé esta mañana con la hermana del padre Mora, una maestra llamada Patricia. Ella me dijo que su hermano le había comentado que estaba preocupado por irregularidades financieras que había descubierto. Le dijo que iba a hablar con alguien en la Arquidiócesis de México. Dios mío, murmuró Joaquín. Rosa y el padre Mora, ambos descubrieron la misma cosa. Y ambos fueron silenciados, agregó Salinas. Pero hay algo más. Mi contacto en la DFS me dijo que el obispo Salazar está bajo vigilancia federal. Tienen fotografías de él reuniéndose con Héctor Villareal y otros operadores del cártel. Pero no pueden actuar porque el caso involucra a la Iglesia, lo cual crea complicaciones políticas enormes. El gobierno no quiere un conflicto con el Vaticano. Entonces estamos solos, dijo Ávila. No completamente. Si yo publico esta historia, la presión pública podría forzar al gobierno a actuar. Pero necesito más pruebas, testimonios de personas dispuestas a hablar públicamente. Padre Medina, ¿estaría dispuesto a dar su testimonio con su nombre completo? Joaquín no titubeó. Sí. Ya he llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Entonces, tenemos una oportunidad. Voy a acelerar mi investigación. El artículo se publicará este domingo. Para entonces, licenciado Ávila, usted debería estar en la Ciudad de México con todos los documentos, buscando protección federal para el padre Medina. El plan estaba tomando forma. Pero ninguno de ellos sabía que en ese mismo momento, a menos de 2 kilómetros de distancia, el comandante Esteban Cortés se reunía con el obispo Salazar en una oficina privada de la diócesis. «Los tenemos ubicados», decía Cortés, fumando un cigarro mientras se paseaba frente al escritorio del obispo. «El cura está escondido en casa de Ávila, y el periodista Salinas está haciendo preguntas por todos lados. Es solo cuestión de tiempo antes de que publiquen algo». El obispo Salazar, sentado detrás de su escritorio de caoba con las manos entrelazadas, mantenía una expresión serena que contrastaba con la gravedad de la situación. «¿Y qué sugiere, comandante?» «Una operación limpia, esta noche, los 3. Hacemos que parezca un asalto común, un robo que salió mal. En esta ciudad, con toda la violencia que hay, nadie va a hacer muchas preguntas». «No», dijo una tercera voz desde la esquina de la oficina. Héctor Villareal salió de las sombras, donde había estado observando en silencio. Era un hombre de 45 años, delgado pero de presencia intimidante, con ojos oscuros que parecían calcular constantemente. 3 muertes simultáneas llamarían demasiado la atención, especialmente de un abogado prominente y un sacerdote. Los federales vendrían inmediatamente. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Salazar con un tono de respeto hacia el narcotraficante que revelaba quién realmente estaba al mando. Presión, amenazas específicas. Ávila tiene hijos, nietos. Salinas tiene una esposa y una hija.
El cura... Bueno, él tiene a toda su congregación. Si les hacemos entender que cualquier cosa que publiquen o digan tendrá consecuencias para las personas que aman, la mayoría de la gente elige el silencio. ¿Y la mujer? Rosa Jiménez, ¿dónde está?, preguntó Salazar. Villarreal sonrió fríamente. Digamos que está disfrutando de unas vacaciones permanentes en el desierto de Mexicali. No va a ser un problema. El obispo hizo la señal de la cruz, un gesto que resultaba grotescamente irónico dadas las circunstancias. Que Dios tenga misericordia de su alma. Dios no tiene nada que ver con esto, Excelencia, dijo Villarreal. Esto es negocio, y el negocio seguirá funcionando siempre y cuando todos entiendan cuál es su lugar. Mientras tanto, Joaquín había regresado a casa de Ávila, donde pasó la tarde organizando los documentos que llevarían a la Ciudad de México. Había estados de cuenta bancarios, fotografías, testimonios escritos de empleados de la diócesis que habían presenciado actividades sospechosas. Todo estaba meticulosamente organizado en folders etiquetados. Al caer la tarde, Ávila recibió una llamada de su hija en San Diego. La conversación comenzó normal, pero luego el tono de su hija cambió. «Papá, un hombre vino a la casa hoy. Preguntó por ti, dijo que era un viejo amigo tuyo de Tijuana, pero cuando le dije que no estabas, se fue sin dejar mensaje. Mercedes se asustó mucho. Dijo que el hombre tenía una mirada extraña». Ávila sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué aspecto tenía? Delgado, como de 45 años, cicatriz en la mejilla derecha. ¿Lo conoces? No. Ávila cerró los ojos. Hija, escúchame con mucho cuidado. Quiero que saques a tu madre de esa casa ahora mismo. Vayan a un hotel, regístrense con otro nombre. No le digan a nadie dónde están, ni siquiera a mí por teléfono. ¿Entiendes? Papá, me estás asustando. Confía en mí. Hazlo ahora. Te llamaré en un par de días cuando todo esto se resuelva. Cuando colgó, Joaquín lo miraba con preocupación. Los encontraron. No solo a mí, también fueron tras mi familia. Ávila se dejó caer en un sillón, de repente pareciendo agotado. Esto está escalando más rápido de lo que pensé. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mauricio Salinas, y su voz sonaba tensa. Licenciado, acaban de romper las ventanas de mi casa. No había nadie adentro. Gracias a Dios, mi familia está con su mamá en Ensenada, pero dejaron un mensaje pintado en la pared. El silencio es oro. También fueron tras mi familia, dijo Ávila. Nos están presionando. ¿Qué hacemos? Ávila miró a Joaquín, quien había escuchado toda la conversación. El sacerdote tenía una expresión determinada en el rostro. No nos rendimos, dijo Joaquín firmemente. Si nos rendimos ahora, Rosa murió en vano. El padre Mora murió en vano, y ellos van a seguir usando a la iglesia para sus crímenes. El padre tiene razón, dijo Ávila por el teléfono. Mauricio, publica el artículo mañana, no esperes hasta el domingo. Entre más rápido esto sea público, más seguros estaremos. La oscuridad es su aliada, la luz es la nuestra. De acuerdo. Lo tendré listo para mañana al mediodía. Y licenciado, cuídense. Esa noche Joaquín apenas durmió. Se quedó despierto en la habitación de huéspedes, mirando por la ventana hacia las luces de Tijuana que parpadeaban en la distancia. Pensó en todos los años que había dedicado a la iglesia, en las miles de personas que había ayudado, en los sacramentos que había administrado. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. Rezó el rosario completo 3 veces, buscando fuerza, pero esta vez sus oraciones no eran por protección o salvación personal. Rezaba por Rosa, donde quiera que estuviera, por el padre Mora,
por todas las víctimas de la corrupción que había corrompido a su amada iglesia, y rezaba por tener el valor de ver esto hasta el final, sin importar el costo. En algún momento antes del amanecer, finalmente se quedó dormido. En sus sueños vio a Rosa Jiménez caminando por un desierto interminable, buscando el camino a casa. Pero no había camino, solo arena y sol implacable, y su voz, llamando su nombre, se perdía en el viento. Cuando despertó, el sol ya estaba alto, y su teléfono celular, uno que Ávila le había prestado, tenía un mensaje de texto de un número desconocido. «Padre, si quiere volver a ver a su congregación en paz, deje de hacer preguntas. Esta es su última advertencia». Joaquín borró el mensaje y se vistió. Hoy iba a ser un día decisivo, y él estaba listo para lo que viniera. El 26 de mayo de 1989 sería recordado en Tijuana como el día que comenzó a develarse uno de los escándalos más grandes en la historia de la Iglesia Católica Mexicana. A las 12 del mediodía, el semanario Z publicó una edición especial con un titular que sacudió a la ciudad. Obispo de Tijuana bajo investigación por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. El artículo de Mauricio Salinas ocupaba 6 páginas completas, con fotografías, documentos bancarios y testimonios detallados. Incluía las fotografías que Joaquín había proporcionado, mostrando al obispo Salazar reuniéndose con Héctor Villarreal. Describía las transacciones sospechosas, las propiedades compradas en efectivo, las desapariciones de Rosa Jiménez y el padre Esteban Mora. Y citaba extensamente al padre Joaquín Medina, quien hablaba con su nombre completo sobre lo que había descubierto. En cuestión de horas, el artículo se reprodujo en periódicos de todo el país. Periodistas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey comenzaron a llamar a la oficina diocesana pidiendo declaraciones. Las cadenas de televisión enviaron equipos de reporteros a Tijuana. El escándalo había explotado con una fuerza que nadie anticipó. Joaquín y Ávila observaban todo desde la sala de la residencia, con el televisor encendido mostrando las noticias. «Lo logramos», dijo Ávila con una mezcla de alivio y aprensión. «Ahora es público. Ya no pueden silenciarnos sin que todo el país lo sepa». Pero Joaquín no compartía su optimismo. Conocía el poder de las instituciones contra las que estaban luchando. «Esto apenas comienza, licenciado. Ahora viene la parte más difícil, lograr que se haga justicia». Tenía razón. A las 3 de la tarde, el arzobispo de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial rechazando todas las acusaciones como difamaciones maliciosas y expresando total confianza en el obispo Salazar. El comunicado describía al padre Medina como un sacerdote problemático con historial de inestabilidad emocional y sugería que las acusaciones eran el resultado de resentimientos personales. Joaquín leyó el comunicado con incredulidad. «Me están pintando como un loco, como si todo esto fuera una vendetta personal». «Es una táctica clásica», dijo Ávila, «desacreditar al mensajero para deslegitimar el mensaje. Pero tenemos pruebas documentales. No pueden refutar los números bancarios, las escrituras de propiedades, las fotografías». El teléfono de Ávila sonó. Era su contacto en la Procuraduría General de la República. «Gustavo, ¿ya viste las noticias?» «Las vi. Escucha, Fernando, esto se ha vuelto radioactivo. Hay presión desde arriba para no tocar este caso. El secretario de Gobernación recibió llamadas del nuncio apostólico exigiendo que se detenga cualquier investigación. Dicen que es un asunto interno de la Iglesia y simplemente van a ignorar evidencia de lavado de dinero y posibles homicidios». «No dije que vayamos a ignorarlo. Dije que hay presión. Pero algunos de nosotros aquí creemos que esto necesita investigarse a fondo.
¿Puedes traer los documentos originales a México? Necesito verlos personalmente. Puedo estar allá mañana temprano. Bien, pero Fernando, ten cuidado. Si lo que dice ese artículo es cierto, estás enfrentándote a gente muy peligrosa. Cuando colgó, Ávila se volvió hacia Joaquín. Mañana al amanecer salgo para la Ciudad de México. Tú te vienes conmigo. No es seguro que te quedes aquí. Pero antes de que Joaquín pudiera responder, escucharon el sonido de vidrios rompiéndose en la parte frontal de la casa. Corrieron hacia la ventana y vieron una multitud de unas 50 personas reunidas frente a la residencia, algunos gritando, otros cargando pancartas. ¡Traidor a la iglesia! ¡Mentiroso! ¡Judas moderno! Ávila llamó inmediatamente a la policía, pero la respuesta fue fría. Tenemos múltiples reportes de disturbios en la ciudad. No podemos garantizar una respuesta inmediata. ¿Disturbios? ¿Qué disturbios? Al parecer hay protestas organizadas frente a las oficinas del semanario Z y en varios lugares más. La situación está tensa. Joaquín observaba a la multitud con tristeza. Reconocía algunos rostros, feligreses de su propia parroquia, personas a las que había bautizado, casado, aconsejado durante años. Ahora lo miraban con odio, manipulados por alguien que había organizado esta protesta cuidadosamente. «No podemos quedarnos aquí», dijo Ávila. «Voy a llamar a un amigo que tiene una casa segura en Tecate. Podemos llegar allá en 1 hora». Pero mientras preparaban sus cosas para salir, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era doña Magdalena Ruiz, la anciana feligresa que había estado presente cuando la policía intentó llevarse a Joaquín. Su voz sonaba débil, asustada. «Padre Medina, gracias a Dios que lo encuentro. Necesita venir a la parroquia. Hay mucha gente aquí. Están destrozando todo. El comedor comunitario, las oficinas, todo. Y están preguntando por usted. Doña Magdalena, salga de ahí inmediatamente. No es seguro». «Pero padre, su parroquia, toda su vida está aquí. No pueden dejar que destruyan todo». Joaquín sintió una punzada de dolor. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe había sido su hogar durante 25 años. Cada rincón contenía recuerdos, primeras comuniones, bodas, funerales, confesiones, momentos de alegría y dolor compartidos con su comunidad. Ver todo eso destruido era como ver destruir su propia vida. «Voy para allá», dijo colgando el teléfono. «Padre, no», protestó Ávila. «Es exactamente lo que quieren. Si va allá, lo van a atrapar. No puedo esconderme mientras destruyen mi parroquia, y no puedo dejar a doña Magdalena y otros fieles ahí solos. Entonces voy con usted». Salieron por la puerta trasera de la residencia, evitando a la multitud que aún gritaba en la calle frontal. Ávila condujo su Lincoln por calles secundarias, tomando una ruta indirecta hacia el centro. Las calles de Tijuana parecían más tensas que nunca, con grupos de personas discutiendo acaloradamente en las esquinas, algunos defendiendo a Joaquín, otros condenándolo. Cuando llegaron a 2 cuadras de la parroquia, vieron el humo. El corazón de Joaquín se hundió. Se bajaron del auto y corrieron hacia la iglesia. La escena era caótica. Bomberos tratando de controlar un incendio en el anexo donde funcionaba el comedor comunitario. Policías tratando de contener a una multitud agitada. Y en medio de todo, el edificio principal de la parroquia, con sus puertas destruidas y ventanas rotas. Joaquín corrió hacia la entrada, pero un bombero lo detuvo. «No puede entrar, padre. El edificio no es seguro. Pero hay gente adentro. Doña Magdalena, ya sacamos a todos. Hay 2 personas heridas, las llevaron al hospital, pero el edificio está muy dañado». Joaquín miró hacia su parroquia con lágrimas en los ojos. 25 años de servicio, de dedicación, de amor por su comunidad, y en una sola tarde todo había sido destruido.
Ávila puso una mano en su hombro, ofreciendo consuelo silencioso. En ese momento, una camioneta Suburban negra se detuvo frente a ellos. De ella bajaron 3 hombres de traje oscuro con credenciales de la Procuraduría General de la República. El que parecía estar al mando se acercó a ellos. «¿Padre Joaquín Medina? Soy el agente Roberto Fuentes de la PGR. Tenemos órdenes de llevarlo a un lugar seguro. Su vida está en peligro inminente». «¿Órdenes de quién?», preguntó Ávila. «Del Procurador General. El caso ha sido clasificado como de seguridad nacional. Padre Medina, necesito que venga con nosotros ahora». Joaquín miró una última vez a su parroquia en ruinas. Todo por lo que había trabajado, destruido. Pero si esto era el precio de exponer la verdad, estaba dispuesto a pagarlo. «Está bien, voy con ustedes». «Licenciado Ávila, usted también. Tenemos órdenes de proteger a todos los testigos clave en esta investigación». Los llevaron a una casa de seguridad en las afueras de Tijuana, una residencia discreta vigilada por agentes federales. Allí, durante las siguientes horas, les tomaron declaraciones completas. Joaquín narró todo lo que sabía, desde sus primeras sospechas hasta los documentos que Rosa Jiménez le había entregado. Ávila proporcionó sus propias investigaciones, incluyendo los registros de propiedades y transacciones financieras. Al caer la noche, el agente Fuentes regresó con noticias. «Hemos iniciado una investigación formal. Equipos de la PGR están en este momento revisando las oficinas diocesanas y las propiedades asociadas al obispo Salazar. También hemos solicitado cooperación de autoridades estadounidenses para revisar las cuentas bancarias en Estados Unidos». «¿Y el obispo? ¿Lo han arrestado?», preguntó Joaquín. «No lo encontramos. Al parecer abandonó Tijuana esta tarde, poco después de que se publicara el artículo. Tenemos una orden de aprehensión, pero sospechamos que ya está fuera del país». «Por supuesto», dijo Ávila con amargura. «Los poderosos siempre tienen rutas de escape preparadas». «Pero hay algo más», continuó Fuentes. «Basados en la información que proporcionaron, hemos localizado un rancho en el desierto cerca de Mexicali. Creemos que podría ser relevante al caso de Rosa Jiménez». Joaquín sintió un nudo en el estómago. «¿Qué encontraron?». «No puedo dar detalles todavía, pero un equipo forense está en el sitio. Sabremos más en las próximas horas». La espera fue agonizante. Joaquín pasó la noche en vela rezando, recordando a Rosa, a su sonrisa tímida cuando le traía los reportes financieros, a su preocupación genuina por los pobres que servía el comedor comunitario. Era una buena mujer, una madre devota, alguien que solo quiso hacer lo correcto. Al amanecer del 27 de mayo, el agente Fuentes regresó con expresión sombría. No necesitó decir nada. Joaquín supo la verdad al ver su cara. «La encontraron», dijo Fuentes suavemente. «Rosa Jiménez estaba enterrada en el rancho junto con el padre Esteban Mora. El forense estima que llevan meses ahí». Joaquín se derrumbó. Ávila lo sostuvo mientras sollozaba, liberando semanas de tensión, miedo y dolor acumulados. Rosa estaba muerta. La habían matado por atreverse a hablar, por ser valiente cuando otros habían permanecido en silencio. Y el padre Mora, un joven sacerdote lleno de ideales y fe, también había pagado el precio último por su integridad. «Lo siento, padre», dijo Fuentes. «Sé que esto es difícil, pero su valentía ha hecho posible que encontremos sus cuerpos, que sus familias puedan tener un cierre y que los responsables enfrenten justicia». «¿Justicia?», preguntó Joaquín con voz rota. «¿Qué clase de justicia puede haber cuando los poderosos pueden matar impunemente?». «La clase de justicia que construimos paso a paso, caso por caso. No puedo prometer resultados perfectos, padre. Pero puedo prometer que vamos a perseguir este caso hasta sus últimas consecuencias». Y así lo hicieron.
En los días siguientes, la investigación se expandió como ondas en un estanque. Se encontraron documentos en el rancho que vinculaban directamente al obispo Salazar con operaciones de lavado de dinero del cártel. Se identificaron cuentas bancarias en el extranjero con decenas de millones de dólares. Se arrestó al comandante Esteban Cortés, quien bajo interrogatorio comenzó a revelar nombres de otros funcionarios corruptos involucrados en la red. Héctor Villarreal, el Tigre, fue capturado 3 semanas después en Guadalajara, tratando de huir a Sudamérica. En su posesión llevaba documentos que mostraban la extensión completa de la operación. La diócesis de Tijuana había lavado más de 50 millones de dólares para el cártel en un período de 3 años. El obispo Ramiro Salazar fue finalmente localizado en Roma, donde había buscado refugio en el Vaticano. Después de meses de negociaciones diplomáticas tensas, fue extraditado a México para enfrentar cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y encubrimiento de homicidio. Su juicio se convertiría en uno de los más seguidos en la historia reciente de México. Pero para Joaquín, estas victorias legales traían poco consuelo. Su parroquia había sido destruida, su reputación manchada ante muchos que se negaban a creer la verdad. Recibía amenazas constantes, tanto de simpatizantes del cártel como de católicos conservadores, que lo veían como un traidor a la Iglesia. Un mes después de que todo comenzara, Joaquín se reunió con doña Magdalena en un pequeño café de Tecate, donde ahora vivía bajo protección. La anciana había resultado con heridas leves del incendio en la parroquia, pero su espíritu permanecía inquebrantable. «Padre, no permita que lo destruyan», le dijo tomando sus manos sobre la mesa. «Lo que hizo fue valiente. Rosa y el padre Mora ahora pueden descansar en paz porque usted no se quedó callado». «¿Pero a qué costo, doña Magdalena? Mi parroquia destruida, vidas en riesgo, mi propia vida destrozada». «Su vida no está destrozada, padre, está transformada. Dios lo está llamando a algo diferente ahora. No todos los sacerdotes son llamados a servir desde el púlpito. Algunos son llamados a ser profetas, a denunciar la injusticia donde quiera que se encuentre». Joaquín reflexionó sobre esas palabras durante semanas y lentamente comenzó a encontrar un nuevo propósito. Con el apoyo de Ávila y otros abogados comprometidos, fundó una organización dedicada a ayudar a víctimas del narcotráfico y la corrupción institucional. Comenzó a dar conferencias sobre ética y responsabilidad en instituciones religiosas. Su testimonio en el juicio contra el obispo Salazar fue devastador y ayudó a asegurar una condena de 25 años de prisión. Mauricio Salinas continuó su trabajo periodístico, ganando reconocimiento nacional por su valentía. El semanario Z se convirtió en una voz crucial contra la impunidad en Baja California, aunque pagó un precio alto. Varios de sus periodistas fueron asesinados en años posteriores, pero nunca dejaron de publicar la verdad. Fernando Ávila, quien había arriesgado todo para apoyar a Joaquín, regresó a su práctica legal con renovado propósito. Se especializó en casos de derechos humanos y corrupción gubernamental, usando su experiencia para defender a otros que se atrevían a desafiar al poder. Pasaron años. Tijuana siguió creciendo, cambiando, enfrentando nuevos desafíos. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe fue reconstruida, ahora servida por un nuevo párroco, un joven sacerdote comprometido con la transparencia y el servicio a los más vulnerables. Joaquín la visitaba ocasionalmente, siempre recibido con cariño por aquellos que recordaban su valentía. En 1995, 6 años después de los eventos que sacudieron a Tijuana, Joaquín recibió una visita inesperada. Era Patricia Mora, la hermana del padre Esteban Mora. Traía consigo
una caja de madera tallada. Padre Medina, encontré esto entre las pertenencias de mi hermano que la policía finalmente nos devolvió. Es un diario que llevaba. Creo que debería leerlo. Joaquín abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas contenían las reflexiones personales del joven sacerdote, sus luchas internas al descubrir la corrupción, sus oraciones pidiendo guía. En una de las últimas entradas, fechada 2 días antes de su muerte, el padre Mora había escrito: «He decidido hablar. Sé que hay riesgos, pero no puedo seguir siendo cómplice del silencio. Si algo me sucede, que al menos mi muerte no sea en vano, que sirva para despertar a otros, para recordarles que la verdad siempre debe ser defendida, sin importar el costo. La Iglesia no es el edificio ni la jerarquía. La Iglesia somos todos los que buscamos vivir con integridad el mensaje de Cristo». Joaquín cerró el diario con lágrimas en los ojos. El padre Mora había tenido razón. Su muerte no había sido en vano, ni tampoco la de Rosa Jiménez. Sus sacrificios habían destapado una red de corrupción que de otra manera habría continuado operando en las sombras, destruyendo más vidas, corrompiendo más instituciones. Esa noche, Joaquín escribió en su propio diario, algo que había comenzado a hacer después de todo lo ocurrido. He aprendido que la fe verdadera no es ciega obediencia a instituciones humanas, sino el valor de defender la verdad y la justicia, incluso cuando esas mismas instituciones se han corrompido. He perdido mucho: mi parroquia, mi reputación ante algunos, la tranquilidad de una vida simple. Pero he ganado algo más valioso, la certeza de que hice lo correcto, de que no me quedé callado cuando Dios me llamó a hablar. Los años siguientes trajeron cambios profundos, no solo para Joaquín, sino para toda la Iglesia Católica en México. El escándalo de Tijuana obligó al Vaticano a implementar reformas en la supervisión financiera de las diócesis mexicanas. Se establecieron auditorías independientes, controles más estrictos sobre las transacciones de propiedades y protocolos para denunciar irregularidades sin temor a represalias. Pero el cambio más significativo fue en las personas comunes. La revelación de que una institución tan venerada como la Iglesia podía ser infiltrada por el crimen organizado despertó a muchos mexicanos de una ingenuidad peligrosa. Ya no bastaba con confiar ciegamente en las autoridades religiosas, políticas o judiciales. La vigilancia ciudadana, el periodismo independiente y el valor de individuos dispuestos a arriesgar todo por la verdad se convirtieron en herramientas esenciales para construir una sociedad más justa. En el año 2000, 11 años después de aquella madrugada de mayo cuando todo comenzó, Joaquín recibió una invitación del nuevo obispo de Tijuana para participar en una misa especial de reconciliación. La ceremonia se llevaría a cabo en la reconstruida parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y su propósito era sanar las heridas que aún dividían a la comunidad. Joaquín dudó en aceptar. Los recuerdos de esos días oscuros aún le causaban dolor, pero finalmente decidió asistir, no por él, sino por Rosa, por el padre Mora, por todos aquellos que habían sufrido y cuyas historias merecían ser honradas. La parroquia estaba llena esa tarde de domingo. Joaquín entró discretamente por una puerta lateral, pero inmediatamente fue reconocido. Para su sorpresa, la congregación se puso de pie en un aplauso espontáneo. Entre los rostros vio a doña Magdalena, ahora de 80 años, pero con los ojos brillantes de emoción. Vio a antiguos feligreses que lo habían defendido durante los días oscuros, y vio también a algunos que lo habían condenado, pero que ahora lo miraban con respeto y en algunos casos vergüenza. El nuevo obispo, un hombre joven llamado Monseñor Gabriel Mendoza, invitó a Joaquín a sentarse en un lugar de honor cerca del altar. Durante la homilía,
Mendoza habló abiertamente sobre los errores del pasado, sobre cómo la corrupción había infiltrado la diócesis y sobre la necesidad de vigilancia constante para proteger la integridad de la Iglesia. El padre Joaquín Medina, dijo Mendoza con voz firme, nos enseñó una lección dolorosa pero necesaria, que el verdadero servicio a Dios requiere valor para enfrentar la injusticia, incluso cuando esa injusticia viene de nuestros propios líderes. Él pagó un precio alto por su integridad, pero gracias a su valentía, esta diócesis fue purificada. Hoy lo honramos no solo como sacerdote, sino como profeta. Después de la misa, decenas de personas se acercaron a Joaquín. Algunos para agradecerle, otros para pedirle perdón por haberlo juzgado mal, otros simplemente para abrazarlo. Entre ellos estaba una mujer joven de unos 30 años con 2 niños pequeños. Padre Medina, dijo con voz temblorosa, yo soy Andrea, la hija de Rosa Jiménez. Estos son sus nietos, mis hijos. Quería que supiera que gracias a usted pudimos enterrar a mi madre con dignidad. Gracias a usted sabemos la verdad de lo que le pasó. Y aunque el dolor nunca desaparece completamente, hay cierta paz en saber que ella no murió en vano. Joaquín abrazó a Andrea y a los niños, llorando abiertamente. Tu madre fue una mujer valiente, le dijo, más valiente que yo. Ella inició todo esto. Yo solo continué lo que ella comenzó. Pero usted no se rindió cuando habría sido más fácil hacerlo, y por eso mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Tijuana pintando el cielo de naranja y púrpura, Joaquín caminó por las calles de la ciudad que había sido su hogar durante tantos años. Pasó por la Avenida Revolución, ahora más comercial y turística que nunca. Pasó por la colonia Zona Centro, donde nuevos edificios se alzaban junto a construcciones antiguas. La ciudad había cambiado, evolucionado, crecido. Pero algunas cosas permanecían constantes: la resiliencia de su gente, la mezcla de culturas, la energía fronteriza que hacía de Tijuana un lugar único. Y ahora, gracias al sacrificio de unos pocos valientes, también había una mayor conciencia sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Joaquín llegó al cementerio municipal donde Rosa Jiménez y el padre Esteban Mora habían sido finalmente enterrados, uno al lado del otro, bajo árboles de jacarandá que florecían cada primavera. Se arrodilló frente a sus tumbas y rezó en silencio. Rosa, Esteban, murmuró, espero que desde donde estén puedan ver que su sacrificio no fue en vano, que sus muertes cambiaron cosas, ayudaron a despertar conciencias. Que ustedes son recordados no como víctimas, sino como héroes que defendieron la verdad hasta el final. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y por un momento, Joaquín sintió una paz profunda. No era el final de todos los problemas, ciertamente. El narcotráfico seguía siendo una amenaza terrible en México. La corrupción aún infectaba muchas instituciones. Había mucho trabajo por hacer. Pero se había dado un paso importante. Se había demostrado que era posible desafiar al poder corrupto y sobrevivir, que la verdad, aunque dolorosa y costosa, eventualmente prevalece, que individuos comunes y corrientes, armados solo con su integridad y valor, podían hacer una diferencia. Fernando Ávila, quien había acompañado discretamente a Joaquín a la misa, se acercó y puso una mano en su hombro. ¿Está bien, padre? Sí, Fernando, estoy bien. Por primera vez en muchos años, siento que realmente estoy bien. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Seguirá con la organización de ayuda a víctimas? Sí, pero también he estado pensando en escribir. Quiero documentar todo lo que pasó, no solo el escándalo, sino las lecciones que aprendimos, para que las futuras generaciones
Sepan que el silencio ante la injusticia nunca es la respuesta, no importa cuán peligroso sea hablar. Eso sería valioso, y yo lo ayudaré en todo lo que pueda. Salieron del cementerio juntos, dos hombres que habían envejecido considerablemente en 11 años, pero cuyo espíritu permanecía fuerte. Mientras caminaban, Joaquín pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por esta historia. Andrea y los hijos de Rosa, ahora creciendo en un México donde su madre era recordada como una heroína. La hermana del padre Mora, quien había encontrado consuelo en saber que su hermano no había muerto en vano. Mauricio Salinas, cuyo trabajo periodístico había inspirado a toda una generación de periodistas de investigación en México, y pensó en los miles de feligreses anónimos que habían aprendido que la fe verdadera requiere discernimiento, que el respeto a las instituciones no significa obediencia ciega, que cada persona tiene la responsabilidad de defender la verdad y la justicia en su propia esfera de influencia. El obispo Ramiro Salazar cumplía su condena en una prisión de máxima seguridad, y aunque algunos lo defendían como víctima de una persecución, la gran mayoría de los mexicanos entendía que había traicionado su vocación de la manera más grave posible. Su caso se estudiaba en seminarios y facultades de derecho como ejemplo de cómo el poder sin rendición de cuentas inevitablemente corrompe. Héctor Villarreal también estaba en prisión, aunque su organización criminal había sido reemplazada por otras igualmente violentas. La guerra contra el narcotráfico continuaba, cobrando miles de vidas cada año. Pero al menos ahora había mayor conciencia sobre cómo el crimen organizado intentaba infiltrar todas las instituciones, y mayor vigilancia para prevenir esa infiltración. Esa noche, en la pequeña casa donde Joaquín ahora vivía en las afueras de Tijuana, se sentó a escribir en su diario una última reflexión sobre todo lo ocurrido. Han pasado 11 años desde aquella madrugada de mayo cuando todo cambió. 11 años desde que decidí no quedarme callado ante la injusticia que había descubierto. El camino no ha sido fácil. He perdido mucho. Mi parroquia, años de mi vida viviendo bajo protección, la paz mental que viene de una vida tranquila. Pero he ganado algo que no tiene precio. La certeza de que viví con integridad, de que defendí a los indefensos, de que honré la memoria de Rosa Jiménez y el padre Esteban Mora, alzando mi voz cuando otros eligieron el silencio. He aprendido que la verdadera fe no es sumisión ciega a la autoridad, sino el valor de seguir la propia conciencia, incluso cuando eso significa enfrentarse a instituciones poderosas. El amor al prójimo se demuestra no solo con obras de caridad, sino defendiendo a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. México sigue siendo un país con enormes desafíos. La corrupción, la violencia, la impunidad son problemas que tomarán generaciones resolver. Pero cada vez que alguien decide hablar en lugar de quedarse callado, cada vez que un periodista publica la verdad sabiendo los riesgos, cada vez que un ciudadano común denuncia una injusticia, estamos construyendo el México que queremos. Un país donde la ley se aplica por igual a todos, donde las instituciones sirven al pueblo y no a intereses corruptos, donde la verdad prevalece sobre la mentira. Rosa y Esteban pagaron el precio último por esa visión. Yo tuve la suerte de sobrevivir para continuar la lucha, y ahora, al ver a una nueva generación de mexicanos comprometidos con la justicia y la transparencia, siento esperanza. La batalla contra la corrupción nunca termina completamente, pero cada victoria, por pequeña que sea, nos acerca un poco más a la sociedad que merecemos, y por eso seguiré luchando mientras tenga vida y fuerzas. Porque al final, el verdadero legado que dejamos
no es cuánto poder o riqueza acumulamos, sino si tuvimos el valor de defender lo correcto cuando fue necesario. Y en eso creo que Rosa, Esteban, Fernando, Mauricio, doña Magdalena y todos los que se atrevieron a enfrentar la oscuridad en Tijuana durante esos días terribles de 1989, hemos dejado un legado del que podemos estar orgullosos. Joaquín cerró el diario y miró por la ventana hacia las luces de Tijuana, brillando en la distancia. Una ciudad compleja, contradictoria, vibrante, una ciudad que, como todo México, luchaba constantemente entre la luz y la oscuridad, entre la corrupción y la integridad, entre el silencio y la verdad. Pero ahora, gracias a unos pocos que se atrevieron a hablar, la luz brillaba un poco más fuerte, y eso, pensó Joaquín, era suficiente razón para tener esperanza. Al día siguiente, comenzaría a escribir el libro que había prometido. Un testimonio completo de todo lo que había vivido, aprendido y perdido. No por vanidad o deseo de reconocimiento, sino como un regalo para las futuras generaciones. Para que supieran que el cambio es posible, que la verdad puede prevalecer, que el valor de unos pocos puede inspirar a muchos, y que en México, a pesar de todos los desafíos y tragedias, siempre hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por construir un país mejor. La historia de Tijuana en 1989 no terminó con un final completamente feliz. Hubo pérdidas irreparables, heridas que nunca sanaron completamente, familias destruidas, pero también hubo victorias, criminales castigados, redes de corrupción desmanteladas, instituciones reformadas y, sobre todo, conciencias despertadas. Y en un país donde el cinismo y la desesperanza a menudo parecen justificados, esas pequeñas victorias son las que mantienen viva la esperanza. Son las que nos recuerdan que vale la pena seguir luchando, que cada acto de valor importa, que la oscuridad nunca es tan completa que no pueda ser vencida por la luz. Joaquín Medina vivió el resto de sus días trabajando por las causas en las que creía. Nunca regresó al sacerdocio activo, pero su fe permaneció inquebrantable, aunque transformada por las pruebas que había enfrentado. Era una fe más madura, más consciente de las complejidades del mundo, pero también más profunda y auténtica. Y cuando finalmente murió, años después, a la edad de 82 años, su funeral fue un testimonio de la huella que había dejado. Miles de personas asistieron, desde autoridades gubernamentales hasta migrantes pobres que habían sido ayudados por su organización. El obispo Mendoza presidió la ceremonia, honrando a Joaquín como un verdadero servidor de Dios y del pueblo mexicano. Fue enterrado junto a Rosa Jiménez y el padre Esteban Mora, bajo los árboles de jacarandá que cada primavera florecían con flores púrpuras, recordando a todos los que visitaban ese lugar que incluso de la tragedia puede nacer belleza, que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay lugar para la esperanza. Y en Tijuana, la ciudad fronteriza que nunca duerme, la vida continuó. Nuevas generaciones crecieron escuchando la historia del sacerdote que desafió al poder corrupto. Y algunos, inspirados por su ejemplo, decidieron que ellos también tendrían el valor de defender la verdad, sin importar el costo. Porque esa es la verdadera victoria contra la corrupción y la injusticia, no solo castigar a los culpables, sino inspirar a otros a continuar la lucha. A crear una cultura donde el silencio cómplice sea inaceptable, donde la integridad sea valorada sobre la conveniencia, donde defender lo correcto sea visto no como heroísmo extraordinario, sino como el deber básico de todo ciudadano. Ese fue el legado del crimen que sacudió a la Iglesia en Tijuana en 1989.
No solo las condenas judiciales o las reformas institucionales, sino el despertar de una conciencia colectiva que entendió que el cambio comienza con individuos dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. Y mientras las luces de Tijuana siguieran brillando en la noche fronteriza, mientras hubiera personas dispuestas a defender la justicia contra toda adversidad, habría esperanza para México. Una esperanza construida no sobre promesas vacías o sueños ingenuos, sino sobre el sacrificio real de personas reales que eligieron el camino difícil porque era el correcto. Esa es la historia que merece ser recordada, no solo por el escándalo o la tragedia, sino por la lección eterna que enseña que la integridad importa, que el valor puede cambiar el mundo y que la verdad, eventualmente, siempre encuentra la manera de salir a la luz.